dice, antes de conocer a Cristo, antes de conocemos a Cristo, decimos nada de ti, Dios, y Sí, sí, todo. sí. ¿No? Entonces, conocemos a Jesús, tenemos un encuentro con Cristo y nos damos cuenta y decimos, quiero algo de ti, Jesús, y algo de mí. ¿Sí? Ujú. Avanzamos en nuestra vida cristiana y maduramos, ¿no? Y con el tiempo nos damos cuenta y le decimos al Señor, menos de mí y más de ti, ¿sí? Amén. Y finalmente llegamos a un punto, ¿sí? Al punto culminante, donde le decimos a Dios, Señor, nada de mí y todo de ti. Todo de ti. Todo de ti. El ADN es la esencia, es el material genético del ser humano. Y al hablar del ADN, queremos hablar acerca de eso, de la esencia de la iglesia, de lo que Dios espera que sea. Hola, hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión y darles la bienvenida pues a una nueva sección en este canal de YouTube. Lo habíamos estado anunciando en otras ocasiones y pues el momento ha llegado el momento de dar apertura a esta nueva temática que queremos estar tratando en este canal y pues básicamente es enfocarnos en lo que sería pues el liderazgo de la iglesia, en lo que sería cómo mejorar la iglesia local, porque realmente lo que nos apasiona, lo que nos gusta es justamente eso, es la iglesia local y pues nos da mucha alegría y esperamos que esta serie de episodios, de temporadas, porque lo queremos estar sacando por temporadas y esperamos en Dios que pueda ser de mucha bendición para cada uno de los que nos están viendo. Y pues vamos a arrancar básicamente con este primer episodio y nos sentimos emocionados y esperamos en Dios que pueda ser de mucha, mucha bendición. Y pues para este primer episodio tenemos un invitado especial que si usted nos ha seguido desde que iniciamos, pues él ha formado parte básicamente del inicio de este canal de YouTube y nos da mucha alegría tenerlo con nosotros en esta ocasión. Y me refiero nada más ni nada menos que a mi buen amigo, el pastor Abimael Manzano. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Chaco? Gracias a Dios, todo bien y muy contento de esta nueva serie y realmente creo que va a ser de mucha bendición para la iglesia. Y bueno, este tema está muy interesante también para meditar, para reflexionar y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén, que así sea, amigo. Y pues vamos entonces a dar inicio. El programa de esta ocasión, el primer episodio que estamos lanzando en esta ocasión, queremos hablar acerca de un tema que es muy importante. Vamos a hablar acerca de la consagración. Y pues esperamos en Dios que pues a través de esta conversación podamos mejorar también este aspecto como iglesia. Por cierto, no recuerdo si al inicio mencionaba el título del programa de esta sección, pero si no lo hice, pues no, nunca es tarde para mencionarlo. El título de esta sección va a ser ADN Iglesia. ¿Por qué ADN Iglesia? Antes de entrar a la conversación, me gustaría explicar un poco esta cuestión. Por el hecho de que el ADN es la esencia, básicamente, es el material genético del ser humano. Y al hablar del ADN de la iglesia, queremos hablar acerca de eso, de la esencia de la iglesia, lo que Dios espera que sea la iglesia. Y por eso creo que una de las cosas que Dios desea con todo el corazón es tener una iglesia consagrada a Él, una iglesia que es viva y que esté completamente entregada a Él. Y por eso queremos iniciar con esta conversación y lanzar esta primera pregunta para abrir el tema de este momento. Y la pregunta sería, ¿a qué nos referimos con consagración? Cuando hablamos de consagración, ¿a qué se refiere esto, amigo? Sí, fíjate que es una palabra que utilizamos mucho dentro de la iglesia, ¿no? La palabra Sí, consagración y en diferentes predicaciones o en lecturas que tenemos. Y ahí me llama mucho la atención como ver cuál es la palabra en el idioma original, en el hebreo, ¿no? Y sí. entonces me encontré con la palabra Kadash, ¿no? Que significa ya sea consagrar o santificar, ¿no? Algunas versiones a veces Sí. lo hacen como santificar y otras como consagrar, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. Entonces vemos en un texto muy conocido que es Génesis 2, del 1 al 3, que nos habla de lo que Dios hizo en el sábado y Sí. leemos que Dios lo santificó
o Dios lo consagró, ¿no? Entonces, de ahí ya nos vamos aproximando para saber qué significa esta palabra. Entonces, consagrar se acerca, igual hace unos días, leíamos 1 Samuel 7:1, y ahí al inicio del capítulo dice que eligieron a Eleazar y lo consagraron para que él guardara el arca, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, la palabra consagrar tiene que ver con una dedicación al servicio y lealtad a Dios, ¿no? Entonces, cuando en este caso el sábado se consagra, ¿no? Se consagra como un día dedicado a Dios, ¿no? Al servicio de Dios, como un día sí, especial, un día santo. En el caso de Eleazar, él es dedicado al servicio sacerdotal, ¿no? Para cuidar y realizar las funciones sacerdotales, cuidar el arca. Cuando entonces hablamos hoy de consagración, tiene que ver con esta decisión que nosotros hacemos de servir a Dios y de ser leales a Dios, ¿no? Y entonces nuestra vida personal, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestros hábitos vayan en esa línea de fidelidad, de lealtad a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces eso quiere decir la palabra consagración. ok, muy, muy interesante definición. Tú lo decías al principio, ¿no? Utilizamos mucho esta expresión y a veces, tal vez, si alguna de las personas que nos están viendo ha predicado en algún momento o al escuchar un sermón, escuchamos mucho esta expresión, ¿no? Hay que consagrarnos. Pero, amigo, ¿es lo mismo consagración que espiritualidad? ¿Son la misma cosa? ¿Hay una diferencia? ¿O a qué se refieren ambos términos? Sí, y esa es otra palabra que utilizamos mucho también, ¿no? Sí, sí, sí. Espiritualidad. Y cuando yo estaba meditando en esa pregunta, realmente dije, bueno, quizá no sé exactamente, no me imagino, ¿no? Me imagino Sí, lo que significa. Y entonces me di cuenta que no es lo mismo, van de la mano, pero no es lo mismo. ok, Entonces, y lo voy a abordar nuevamente desde un punto de vista bíblico, ¿no? Desde la definición bíblica, porque podemos encontrar quizá lo que es espiritualidad en libros, de sí, algunas otras sí, sí. religiones, ¿no? Entonces vamos a encontrar quizá alguna definición muy distinta, ¿no? Lo que es espiritualidad o lo que ellos entienden como espiritualidad. Nosotros aquí lo estamos abordando siempre desde un punto de vista o desde una base bíblica. Entonces, cuando nos vamos a la Biblia, hay una palabra en griego que es neuma, ¿no? ¿Te acuerdas de Sí, esa sí, sí, palabra? sí. Neuma, que quiere decir espíritu, ¿no? Entonces, la Biblia presenta esta palabra neuma, que de allí se desprende la palabra espiritualidad. Y neuma se puede referir puede tener varias definiciones. Una puede referirse al Espíritu Santo, como lo vemos en diferentes versículos de la Biblia. Neuma también puede referirse como a algún espíritu, es decir, como algo que no es material, que no es físico, ¿sí? También puede Sí, sí. referirse como a un ser no material, no físico, ¿no? Neuma también puede referirse como a un fantasma y también puede referirse como a esta parte del ser humano, ¿verdad? Que tiene como el interior del ser humano, ¿sí? Que Sí, cuenta con esa capacidad de conectarse con Dios, ¿no? Entonces, neuma también puede ser eso, en el ser humano puede haber un espíritu, hay algo dentro de nosotros, esa capacidad, pues es esa capacidad que tenemos de entrar en comunión con nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Génesis, Génesis nos habla y nos dice que Dios nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y es bien interesante porque al leer los escritos de la hermana White, a mí me gusta mucho eso. En el libro de la educación, ella dice, ¿qué significa que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Significa que hemos sido hechos a semejanza e imagen de Él en lo que tiene que ver con nuestro intelecto, ¿sí? sí, En lo que tiene que ver con nuestro espíritu, ¿no? Déjame, te lo digo de manera textual. Dice, llevaba Adán cuando salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Entonces, somos semejantes
a Dios en un aspecto físico, mental y espiritual, ¿no? O fuimos en el caso de Adán, ¿no? Entonces, aquí hay un Sí. tema muy profundo, ¿no? Muy profundo. Quizá en lo físico, pues no se refiere a lo físico, ¿no? Así como que hablando directamente de lo físico, sino a cuestiones más como la perfección, ¿no? Ujú. Más como, como la complejidad, ¿no? Sí. Y la belleza de nuestro cuerpo, ¿no? Quizá ese tipo de cuestiones. Entonces, dice que somos también, éramos semejantes y Dios nos hizo como con esta capacidad o esa facultad espiritual, ¿no? Entonces, es bien interesante porque nosotros como seres humanos todos somos seres espirituales, es decir, todos tenemos esa capacidad para conectarnos con Dios. Mm. Entonces, lo que pasa es que no todos hemos desarrollado esa facultad, ¿sí? Sí, sí, sí. Y escribe la hermana White que el propósito de Dios era que nosotros pudiéramos, a medida que pasara el tiempo, poder desarrollar nuestras facultades físicas, nuestras facultades mentales y nuestras facultades espirituales. Es decir, que a medida que pasara el tiempo, pues nosotros pudiéramos seguir trabajando nuestro cuerpo, estar en movimiento, ¿no? Seguir manteniéndonos, cuidando nuestro cuerpo, ¿no? En lo que nos Sí. alimentamos, etcétera. Nuestras facultades mentales, ¿no? Dice ella, pues estaba todo la ciencia del universo, ¿no? Allí recién creado para que nosotros lo exploráramos y creciéramos intelectualmente, y también estaba esta facultad espiritual de relacionarnos con Dios, de crecer en nuestro caminar con Dios. Ese es el propósito de Dios, que nosotros nos desarrolláramos. Entonces, todos hemos sido creados con esa facultad. No Mm. todos estamos desarrollando esa facultad, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y ahorita lo que el pecado ha hecho, pues es que ha manchado, ¿no es cierto? Cada una de esas facultades, esas capacidades, y ahora están como que de alguna manera manchadas, ¿no? Y entonces, ahorita nosotros, el llamado de Dios, y me encanta esta parte porque el llamado de Dios es a que nosotros podamos restablecer esa imagen y esa semejanza. ¿Y cómo se restablece? Pues desarrollando la facultad física, la facultad mental y la facultad espiritual. En otras palabras, desarrollando nuestra comunión con Dios, ¿no? Alimentando esa facultad que tenemos de espiritual, ¿no? Es decir, que nuestra relación con Dios vaya en aumento, ¿no? Porque así las Sí, otras sí, sí. facultades se van desarrollando también. Y a medida que vamos desarrollando las facultades, nuestra relación con Dios, nuestro intelecto, nuestro físico, vamos, dice la hermana White, reflejando de una manera más clara la imagen y semejanza que llevamos de nuestro Creador, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa espiritualidad? Significa esa facultad que tenemos, ¿no? Para Sí, sí, poder sí. experimentar a Dios, para poder comunicarnos con Él, tener una relación con Él. Así es. Desde la perspectiva bíblica, la espiritualidad es un aspecto muy importante para el ser humano, ¿no? Porque nos ayuda, como decías tú, a conectarnos con Dios, ¿no? Es la manera como el ser humano, a través del Espíritu Santo, podemos ser guiados y llega el ser humano a tener esa necesidad entonces de esa búsqueda de Dios, ¿no? Pero desde la perspectiva también de no cristiana, desde la perspectiva no bíblica, podemos llegar a confundir esta cuestión y es allí donde surge entonces la siguiente incógnita, ¿no? Puede haber cristianos que no estén consagrados, pueden haber personas dentro de la iglesia, cristianos verdaderos, que aparentemente sean cristianos verdaderos, pero que no estén consagrados. ¿Crees tú que eso es posible en la vida del ser humano o son cuestiones que no se pueden concebir en el ser humano? Ok, es bien interesante, ¿no? Nuevamente. Entonces, miren, la espiritualidad tiene que ver con la oración, tiene que ver con el estudio de la palabra, tiene que ver con la meditación, tiene que ver con el ayuno, ¿no? Sí, Esas áreas espirituales que nosotros, o esos, cosas que nosotros hacemos para desarrollar nuestra vida espiritual. La espiritualidad nos conduce a una consagración, ¿no? sí, sí, Entonces, el cristiano, la pregunta es, ¿puede haber un cristiano verdadero no consagrado? ¿Sí? así es. Y, y esta es una pregunta quizá con truco, ¿verdad? Una pregunta muy interesante. Entonces,
yo creo que una comunión diaria con Dios nos conduce a una entrega cada vez más grande al servicio y lealtad a Dios, ¿no? Amén. Entonces, cuando hablamos de cristianos verdaderos, cristiano es seguidor de Cristo, es aquel que Así está es. con Sí, Cristo, ¿no? sí, sí. Aquel que vive Sí. con Cristo, ¿no? Entonces, y mira, aquí pensé y reflexioné mucho en mi propia experiencia, ¿no? Ujú. Cuando, yo creo que cuando la consagración es un proceso, Sí, y ese proceso tiene su punto final, ¿no? Entonces, yo me bauticé a los 10 años, ¿no? Estaba muy pequeño. sí, sí, sí. Y a los 10 años, con mi entendimiento, quizá mi raciocinio, de un menor, yo tomé la decisión de aceptar a Dios y consagrarme a Él, o servirlo, ¿no? Y yo lo Sí, servía hasta donde daba mi capacidad, ¿no? Pero a medida que ha pasado el tiempo, Chaco, yo a los 16 años Dios me llamó, ¿no? Como a los 14, 15 tuvo un momento muy, muy difícil, como de rebeldía. A los 16 años Dios me llamó para ser pastor, y en ese llamado que Dios me hizo, yo decidí dejar como que mis cosas, ¿no? Que yo estaba haciendo, mi rebeldía, etcétera, y sí. dedicarme a Dios, ¿no? Dedicarme a Dios. Ahora, yo a los 16 me dedico a Dios, dije, voy a estudiar teología, no sabía lo que era eso, no sabía qué hacía un pastor, ni nada, ¿no? Yo Sí, cuando llego a sí. la facultad de teología, Chaco, yo nunca había predicado desde un púlpito, ¿no? Nunca había Ok, predicado. ok. Yo solamente dije, Dios me dijo, o Dios me está llamando para ser pastor, pues yo voy a ser pastor, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estaba en la facu y salíamos a evangelismo, sinceramente a mí me costaba mucho, ¿no? Y no me sentía, porque pues nunca había predicado. La primera vez que tuve que hacerlo fue toda una semana, ¿no? Los 7 días. Pues fue un sufrimiento para mí, ¿no? Era una Sí, campaña, ¿no? sí, En Ciudad de México, fue un sufrimiento para sí. mí. Y entonces, pero pues yo lo estaba haciendo. Cuando estaba en la facultad, yo escuchaba a mis compañeros que decían, no, yo me quiero, ya quiero ir al distrito, ya quiero estar en la iglesia, ya quiero servir. Y yo no sentía eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, finalmente, aunque yo sabía que Dios me había llamado, pero fíjate, hasta hace 2 años, yo como que le dije a Dios, Señor, está bien, me rindo, ¿no? Me rindo. Sí, sí. Entonces, para mí ha sido un proceso. El pastor, Marvin, no, el pastor eh, Morris Benden, Ujú. él describe este proceso de la siguiente manera. Dice, antes de conocer a Cristo, antes de conocemos a Cristo, decimos nada de ti, Dios, y Sí, sí, todo. sí. ¿No? Entonces, conocemos a Jesús, tenemos un encuentro con Cristo y nos damos cuenta y decimos, quiero algo de ti, Jesús, y algo de mí. ¿Sí? Ujú. Avanzamos en nuestra vida cristiana y maduramos, ¿no? Y con el tiempo nos damos cuenta y le decimos al Señor, menos de mí y más de ti, ¿sí? Amén. Y finalmente llegamos a un punto, ¿sí? Al punto culminante, donde le decimos a Dios, Señor, nada de mí y todo de ti, Todo de ti. todo de ti. Entonces, en este momento, Chaco, yo siento que me encuentro en más de ti y menos de mí. ¿Te das Sí, cuenta? sí, sí. Entonces, he ido por etapas y creo que de repente la mayoría de nosotros tiene esas etapas, ¿no? Donde sí, nosotros estamos consagrándonos al servicio, pero todavía no ha sido una consagración de decir, Señor, ya nada de mí y todo de ti, ¿no? Al menos en mi caso todavía yo Sí, siento que sí, sí, hace sí. falta para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, la consagración es un proceso, ¿verdad? Ok. Y quizá en algún momento esto puede ser confuso porque podemos ver hermanos cristianos Ujú. que son cristianos, que han aceptado a Cristo Jesús, pero nosotros decimos, pero es que ¿por qué no hace lo mismo que yo hago? Sí, sí, sí. No tiene la misma entrega que yo tengo, ¿no? Y a veces podemos decir, es que él no está consagrado, ¿no? Entonces, no seamos tan Mm. fáciles para señalar, ¿no? Porque puede ser Sí, que él sí, sí. quizá lleva un proceso más lento, ¿no? Y Ajá. termina siendo más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que una de las indicaciones para saber si estás yendo hacia adelante, pues es que no te estás fijando, ¿no? Es decir, tú sí estás Sí, consagrado, sí, sí. no, o ese sí o ese no, sino que tú entiendes, estamos en un proceso, ¿no? Y al contrario, te pones como que en la vista de, lo voy a ayudar para que vayamos Ujú. adelante. Sí, sí, sí. Entonces, pues la consagración es un proceso,
y el objetivo final es, pues, decirle a Dios, Señor, nada de mí y todo de ti, ¿no? Aquí estoy por completo. Y pues no sé en qué paso nos encontremos, se encuentre la gente, la hermandad que nos está escuchando, pero lo importante es que estemos avanzando, ¿no? No que estemos Sí. estancados ni que estemos retrocediendo, sino que estemos avanzando en nuestra entrega a Dios. Sí, 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 amigo. Fíjate que eso es algo en lo cual tienes mucha razón, ¿no? Es un proceso en la vida cristiana y de igual manera en lo personal también nos encontramos en ese punto donde quiero más de Dios y menos de mí. Y esperamos llegar hasta ese punto donde puedo decir quiero todo de Dios y nada de mí, ¿no? Y pues ojalá que cada uno de nosotros, y bien lo dices, ¿no? Es una cuestión, pues que cada uno de nosotros va teniendo de manera personal, va dependiendo de nuestra relación personal con Dios, justamente, pues el avance que tengamos en nuestra vida espiritual, ¿no? Pero al final de cuentas, yo siempre se lo he dicho y lo he platicado con muchas personas, a veces cuando visitamos y veo que muchas personas me dicen, y creo que a ti te ha pasado y tal vez alguno de nuestros amigos que nos están viendo, que son tal vez líderes de iglesia o pastores o hermanos de iglesia, tal vez alguno lo ha escuchado esa expresión o incluso tal vez lo ha dicho él mismo. Esa cuestión de que yo no entiendo cómo es que llevan años dentro de la iglesia y siguen igual, o yo no entiendo por qué si llevan años dentro de la iglesia actúan de esta manera, ¿no? Y yo siempre les he dicho, sí, pero ellos también están luchando. Pareciera que no, pero yo sé que dentro de sí también no están conformes tal vez con la vida que tienen, tal vez no se sienten a gusto con su vida espiritual en este momento y siento y lo he expresado y siento que están luchando, siento que están allí y al final de cuentas pues se trata de que todos tratemos de avanzar, ¿no? Hacia esa meta final. Pero es aquí, amigo, la pregunta importante de esta conversación. ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué tener una iglesia consagrada es algo importante? ¿En qué nos beneficia o en qué nos afecta el tener o no tener una iglesia consagrada? Muy bien, y fíjense que como líderes dentro de nuestras iglesias debemos de buscar esto, o sea, nuestro enfoque, hay tres enfoques, ¿no? Y Sí. uno de esos es que nuestras iglesias sean unas iglesias consagradas o entregadas a Dios, que nuestras iglesias sean una iglesia activa en la misión y que pueda ser una iglesia como viva en compañerismo, ¿no? En unidad, en amor. Sí, sí. Entonces, una iglesia consagrada que es la base de todo, ¿sí? La base de la misión, la base de una iglesia unida y fraternal, es una iglesia consagrada, ¿no? Y una Sí. iglesia consagrada es una iglesia viva. Una iglesia consagrada camina cada día con Cristo, una iglesia consagrada trabaja cada día en la misión, una iglesia consagrada es una fuerza activa de servicio al prójimo, una iglesia consagrada es un manantial de amor, paz y esperanza para su comunidad. Entonces, si tú deseas que tu iglesia sea así, ¿no? Pues es necesario que sea una iglesia consagrada, ¿no? Consagrada. Entonces, dice una cita de la hermana White, ¿verdad? Ujú. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. ¿Sí? Entonces, una Amén. iglesia consagrada es lo que va a llevar, ¿verdad? Nos va a llevar a eso, a que nosotros seamos un canal de amor, Sí, ¿verdad? sí, sí. Hacia la humanidad. Así es, amigo. No lo pudiste haber expresado mejor, ¿no? Una iglesia consagrada es la que va a llevar al mundo a conocer a Cristo Jesús. Y yo creo que esa es la importancia, ¿no? Y ahí podemos ver entonces los beneficios de consagrarnos, que es dar a conocer al mundo a Cristo Jesús, y también pues las cosas en las que nos afectan, ¿no? Que es lo que nos impide avanzar en el cumplimiento de la misión, ¿no? La falta de consagración. Y realmente es algo importante. Incluso hay otra gema del linaje de White que ella menciona que la mayor y más urgente de todas las necesidades del ser humano es consagrarse a Dios, es buscar a Dios. Entonces, realmente es algo importante, ¿no? Y por eso nos llamamos cristianos, porque tratamos de llevar una vida de compañerismo y de relación personal con Cristo Jesús. Y mira, hay una pregunta más que me gustaría agregar, amigo, hablando de este tema, porque yo sé que lo has predicado, que lo hemos dicho tal vez, y lo hemos escuchado muchas veces. Decimos y hemos predicado a la gente,
hay que consagrarnos. Pero la pregunta es, ¿cómo me consagro? Porque yo visitando, mucha gente me dice, no, yo quiero consagrarme a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Y a veces yo veo en el rostro de las personas que me hacen ese tipo de pregunta, yo veo en su rostro como que esperan, no sé, alguna llave mágica, que esperan, no sé, alguna clave, algún punto que haga un cambio de la noche a la mañana en su vida espiritual. Pero yo te pregunto, amigo, ¿cómo consagrarnos de manera práctica? ¿Cómo la iglesia puede consagrarse a Dios? Y sí, consagración pues es una decisión al servicio y entrega total a Dios, ¿no? Entonces, para que tú llegues como a que esa decisión no se da así de la nada, ¿no? Como algo milagroso, ¿no? Sí, sí, sí. Como que, ok, hoy quiero consagrarme sin hacer absolutamente nada y que pase solamente. Pues no es así, ¿verdad? No es así. Dios hace su obra, pero también nosotros, Dios espera que nosotros hagamos una parte en el sentido de que hace ahorita hablamos de que la espiritualidad nos lleva a Dios. Y me gusta Sí. porque hay un libro que es de Richard Foster, que se llama Alabanza a la disciplina en inglés o Celebration of Sí, sí. Discipline. Y él habla de las disciplinas espirituales y él Ujú. dice que habla del ayuno, de la oración, del estudio de la Biblia, No, de la pero bien. meditación. Y él dice, está buenísimo este libro. Ujú. Sí, Y él sí, se dice, ve. habla de la espiritualidad y las aborda como disciplinas Ujú. espirituales. ¿Por qué le llama disciplinas? Porque son disciplinas, ¿no? Porque no Sí, sí, están sí. naturales en el ser humano, ¿no? Como de repente, como el ejercicio, como el trabajar Ujú. 8 horas, el trabajar 9 horas, 10 horas, pues a veces nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta, como el hacer las cosas bien, como el comer, alimentarnos adecuadamente, ¿no? Nos cuesta, y si queremos estar bien, tenemos que disciplinarnos, ¿no? Sí, De sí. alguna manera, cuando él aborda el tema de las disciplinas espirituales, pues él dice, son disciplinas. La oración es una disciplina, el estudio de la Biblia es una disciplina. A veces te levantas y no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que esforzarnos en hacerlo, ¿no? Y te vas a dar cuenta que de repente esto va a llegar a ser parte de algo natural en nosotros. Ujú. Entonces, estas disciplinas espirituales, ese esforzarte por dedicar un tiempo para orar cada día, antes de iniciar tu día, para estudiar la palabra de Dios, el guiados por su palabra, la lección, ese momento, ¿no? De esfuerzo que hacemos, y ese es el esfuerzo que nos toca hacer, ¿verdad? Dios va a ir obrando y va a llegar un momento en el que tú estás en este camino, creciendo en tu vida espiritual, donde tú solo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta, y ya sea cuando escuches una predicación o en algún momento cuando estés en una mañana ahí estudiando, ¿verdad? En tu meditación, vas a tomar la decisión de decir, Señor, te quiero servir, ¿no? Y me Amén. quiero entregar, ¿no? A ti, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que ha llegado el momento, pues, ¿no? Ha llegado el momento. Y a partir de ese momento, pues, tú te vas a dar cuenta que vas a empezar a dedicar tu tiempo, tus recursos, vas a empezar a tus capacidades, hermanos, aquí estoy, en qué puedo ayudar, hermanos, yo voy, yo los llevo, yo los acompaño, ¿no? Yo voy a estar orando por ustedes o sea, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, la vida Sí, espiritual sí. nos lleva a una consagración a Dios, ¿no? Sí, fíjate, amigo, que pensando un poco en esa cuestión que acabas de mencionar de las disciplinas, es importante entonces que podamos comprender esta cuestión, ¿no? Que no puede haber entonces consagración, no puede haber cambios en nuestra vida, no puede haber una vida espiritual, una vida de relación personal con Dios sin el esfuerzo, sin la dedicación de parte nuestra, ¿no? No podemos producir cambios en nuestra vida sin hacer nada a cambio. Tenemos que colocar de nuestra parte y creo que es allí como bien lo explicabas, ¿no? Es una disciplina. Yo siempre se lo comparo a las personas, siempre se los he dicho así. Esto es como la persona que quiere bajar de peso. No va a Ujú. bajar de peso comiendo tacos todos los días y nada más acostado en el sillón. Tiene que hacer ejercicio, tiene que cambiar su alimentación. Y en la vida espiritual, para consagrarnos a Dios, entonces tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos entonces que estudiar la Biblia todos los días, tenemos que orar, tenemos que asistir a la iglesia y todas esas cuestiones que nos ayudan en nuestra vida espiritual. No es como que
tal vez el deseo de consagrarnos a Dios nazca de una oportunidad, nazca de un sermón, nazca de un canto, pueda nacer tal vez de un versículo que encontré en la Biblia, de una visitación que alguien me hizo, pero para que eso se mantenga encendido en mi vida, ya es trabajo entonces de todos los días, de consagrarme, de buscar a Dios, ¿no? Y qué maravilloso es saber eso, amigo, y que está a nuestro alcance la posibilidad de conectarnos con Dios, porque al final de cuentas se trata de eso, ¿no? Cuando yo me consagro a Dios, me estoy conectando con Él, mi mente se está conectando, mi mente, a mí me gusta como dice Elena G. de White, mi mente finita se conecta con la mente infinita de nuestro Dios, y de esa manera, entonces, vivimos la vida de una manera diferente, y qué privilegio del ser humano, porque es un privilegio, amigo, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, todavía podemos llegar a conectarnos con ese Dios maravilloso. Y a mí me emociona saber eso, ¿no? Que Dios me da ese privilegio, a pesar de que soy pecador, de todos los días poder platicar con Él como si fuera, pues, cualquier persona, por así decirlo, ¿no? El tener acceso al trono de la gracia de Dios y saber que está allí para mí siempre que lo busque, ¿no? Eso es maravilloso, amigo. Amén. Así es, y lo que quería comentar es el esfuerzo, ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Y ya Sí, Jesús se encarga de hacer la transformación, ¿no? amén. Nuestra tarea es, digamos, que dedicar el tiempo, apartar el Así tiempo, es. ¿no? Hacerlo. Y ya el cambio de carácter, el cambio de actitudes, el cambio de pensamiento, eso pues es parte de Dios, ¿no? Y esa es la obra de Dios. Entonces, a Amén. nosotros nos toca hacer la mínima parte, lo difícil pues Sí. lo hace Él, ¿no? Así es, amigo. Pues llegamos al final de esta conversación. Queremos agradecerles por habernos acompañado hasta este momento e invitarles, por si aún no se han suscrito a este canal, que lo puedan hacer y de esa manera que no se pierdan los siguientes episodios que vamos a estar lanzando en esta primera temporada de este ADN Iglesia. Y yo quisiera, pues, pedirte un favor, amigo, pedirte que puedas orar no solamente por este proyecto, sino también orar por esas iglesias, por esos líderes que tal vez nos están escuchando y de esa manera que su iglesia pueda ser la iglesia que Dios desea que tengamos. Así que te pediría que nos pudieras dirigir en oración en este momento. Señor y Padre, queremos agradecerte en esta hora porque nos permites este momento de meditación, de reflexión. Y Padre, qué privilegio el que nos hayas dotado de esta capacidad para tener una comunión contigo, Señor, como Amén. tus hijos. Y Padre, gracias porque tú nos permites entrar en contacto con el cielo, contacto contigo, el infinito. Y Padre, hoy queremos ponernos ante ti, Señor, y pedirte que tú nos ayudes que sobre todas las cosas en nuestras vidas podamos cuidar siempre nuestra vida espiritual, podamos cuidar cada área, Señor, de nuestra comunión contigo, Señor. Padre, de tal manera que nosotros podamos vivir vidas consagradas Amén. y ser mejores hijos tuyos cada día, Señor, para hacer bendición para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias porque tú nos llamas una y otra vez, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a todos y amigo, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Dios Bien, te nos vemos bendiga. a Nos estamos todos. viendo.